El existente no se plantea problemas en vano, no busca la verdad, una verdad impersonal e indiferente para todos, sino con una promesa de universalización sin duda viviente, su verdad, una verdad que responda a sus aspiraciones, colme sus esperanzas y resuelva sus problemas. No es la muerte lo que es un problema filosófico, sino el que yo muera, yo precisamente. El problema de la inmortalidad del alma no es una investigación sabia, reservada a una categoría de especialistas, sino que se trata de saber si yo soy inmortal. Emmanuel Mounier fue un filósofo y ensayista francés, conocido especialmente por ser el artífice de una corriente de pensamiento a inicios del siglo XX llamada personalismo, la cual mezclaba ideas de alto nivel humanista y comunitario con otras de tipo religioso cristiano, siempre teniendo en mira una revaloración del concepto de persona, esta vista como una condición integral en capacidad de interceder y proponer ante problemas de tipo social y político. Tengamos en cuenta las trágicas circunstancias de las guerras mundiales y la crisis cultural y de valores que mostraba el aterrador nivel de devastación al que podía llegar el ser humano. Mounier nació en Grenoble, Francia, en el año de 1905, en el seno de una familia perteneciente a una pequeña burguesía de origen campesino de estrecho contacto con la naturaleza, raíces las cuales estuvieron presentes en sus reflexiones varias veces. Su padre era farmacéutico y su madre ama de casa. Ciertas afecciones graves de la vista y el oído habrían de influir en su carácter melancólico y tímido. Después de estudiar filosofía en su ciudad natal, continuó sus estudios en la Sorbona de París. Impartió clases de filosofía en centros no estatales. Su encuentro con Jacques Maritain se remonta a principios de la década de 1930. Se convirtió en asiduo de la casa de este, participando de las reuniones que tenían lugar allí. En esas ocasiones entró en contacto con Gabriel Marcel y Nikolai Berdyaev. Durante ese periodo se mostró muy activo como publicista, sobre todo en el terreno del compromiso cristiano en la enseñanza. Su vida estuvo dedicada a esta causa a través de la revista Espíritu, la cual fundó, y mediante los grupos de reflexión y de acción del mismo nombre. Este órgano impreso se caracterizaba esencialmente por fomentar una tercera vía entre el individualismo liberal y el marxismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, se distinguió por apoyar a los disidentes del bloque del Este y las críticas al totalitarismo que allí se desarrollaban. Contribuye a la aparición de la segunda izquierda en Francia. Algunas de las obras más representativas de Emmanuel Mounier son El pensamiento de Charles Peguy, de 1931, autor del que entonces solo se conocía especialmente su obra poética. Revolución personalista y comunitaria, de 1935, volumen que recoge sus principales artículos en la revista Esprit. Desde la propiedad capitalista a la propiedad humana, de 1935, ensayo en el que traza el programa social y las líneas de acción del movimiento personalista. Manifiesto al servicio del personalismo, de 1936, Tratado del carácter, de 1945, ¿Qué es el personalismo?, de 1947, el cual es uno de sus textos más conocidos, El despertar de África Negra, de 1948, El pequeño miedo del siglo XX, de 1948, El personalismo, de 1949, Fe cristiana y civilización, de 1958, y El afrontamiento cristiano, de 1964, entre otras obras. Dentro de algunas ideas de Mounier con respecto a la práctica política, se reconoció la agudeza de muchos de los análisis marxistas, su dedicación a la causa de los más débiles y su ansia de justicia, pero rechazó lo que él llamaba su optimismo ante el hombre colectivo, que implica un radical pesimismo acerca de la persona y el excesivo papel que concede al Estado. Mounier también encuentra que el marxismo asocia precipitadamente lo espiritual con lo reaccionario y por lo tanto deja escapar algunas dimensiones como la interioridad y la trascendencia, que son parte constitutiva de la realidad humana. En el libro en que nos ocuparemos hoy
también se mencionan varias veces estos encuentros y desencuentros entre el existencialismo y el marxismo, los cuales abordaremos brevemente. Finalmente, Emmanuel Mounier falleció a consecuencia de un infarto de miocardio el 22 de marzo de 1950 en la población de Chantilly-Malabry. Contaba con solo 44 años de edad. Introducción a los existencialismos, publicado en 1946, posee características cercanas al ensayo libre y espontáneo, más que un acartonado desarrollo academicista. Ya veremos precisamente la influencia del existencialismo en su predilección por la contingencia, la variabilidad de lo humano, la incertidumbre y la libertad antes que cualquier intento de sistematización de presunciones racionales. El caudal de reflexiones de tipo metafísico, que deben seguirse con detención por su ambigüedad y densidad, se reviste de una notable pluma literaria. Con respecto a este punto, es bien conocida la influencia y la relación del existencialismo con las ficciones literarias. En el ámbito contemporáneo, recordemos las novelas y obras dramáticas de franceses como Jean-Paul Sartre y tangencialmente Albert Camus, el ruso Fyodor Dostoyevsky y el checo Franz Kafka. En el campo latinoamericano, hallamos novelas como las del uruguayo Juan Carlos Onetti, argentinos como Ernesto Sábato y Leopoldo Marechal o el colombiano Héctor Rojas Erazo. En España es significativo el papel de Miguel de Unamuno. Y en cuanto a la poesía latinoamericana, tenemos ejemplos como la poesía del chileno Pablo de Roca, el peruano César Vallejo o la argentina Olga Orozco, entre muchas otras figuras en las que se despliegan hondas preocupaciones existenciales en paralelo con las de tipo religioso, a través del desarrollo de personajes y voces con hondos interrogantes que cuestionan la vida y la piensan en base a altos niveles de paradoja, absurdo y angustia. A medida que se avanza en el libro, el autor recoge libremente reflexiones de autores que pertenecen o poseen nexos con el existencialismo, tales como Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Blaise Pascal, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Max Scheler, Martin Buber, entre muchos otros, de los cuales irá desplegando ideas indistintamente para abordar las temáticas filosóficas que ofrece, sin orden cronológico, teniendo en cuenta dos variantes esenciales: los existencialistas de tipo ateo y los de tipo creyente, fundamentalmente al modo cristiano. Ambas formas de pensamiento confluyen en una variada gama de aspectos importantes, de los cuales señalaremos algunos más adelante. En cierto capítulo el autor menciona que el existencialismo cobra mayor fuerza e importancia a mitad del siglo XX, luego de las ya mencionadas guerras mundiales, pero que sus fundamentos pueden proyectarse hacia épocas anteriores de la humanidad, como en el caso de Agustín de Hipona, en los albores de la Edad Media. En la introducción de la obra, el autor señala la lamentable situación que ha surgido en cuanto a la utilización del término existencialismo, al que se le ha despojado del rigor y la profundidad que contiene, para convertirse en un concepto endeble y que se reduce a la descripción de un temperamento depresivo o a una mirada trágica y amarga de la realidad. De manera que el propósito del autor es devolverle la gravedad al conjunto de razonamientos que se engloban bajo el existencialismo. De manera general, se pudiera caracterizar este tipo de pensamiento como una reacción de la filosofía del hombre contra el exceso de la filosofía de las ideas y de la filosofía de las cosas. Para ella no es tanto la existencia en toda su extensión como la existencia del ser humano el problema primordial de la filosofía, dice el autor. En este sentido, el existencialismo posee una larga serie de antepasados. Un ejemplo podría ser el mismo Sócrates con la famosa sentencia del conócete a ti mismo, o los estoicos con su radical observancia personal y dominio de las emociones para valorar su pertinencia o su inutilidad, o en el caso de Pascal, tratando de contrarrestar el pesado influjo cartesiano de las ciencias en el pensamiento, dejando de lado el interés por el hombre mismo, la vida y la muerte. Aunque la fama como iniciador de este pensamiento la tiene el danés Søren Kierkegaard, el cual, como se sabe, confrontó a Hegel y su sistema con pretensiones absolutas, su obsesión por la totalidad a partir de la llana y más inmediata existencia humana. Dice Mounier que desde este momento las dos grandes vertientes del existencialismo se cristalizan mejor. La primera, de tipo cristiano, en la cual la salvación pasa a ser una esfera más importante
que el saber o la utilidad. Las preocupaciones tanto del existencialismo como del cristianismo son transferibles en gran medida, y seguramente esa sería la opinión de Pascal y Kierkegaard, y por ello mismo estos dos grandes filósofos no bautizan a sus modos de pensamiento con un nombre nuevo. En las figuras relacionadas con el existencialismo, dice el autor, hay un evidente y fervoroso llamamiento a la interioridad, aunque no aparezcan expresamente alusiones a un término acabado como existencialismo. En el caso de Kierkegaard, aunque no haya dejado un sistema identificable, sin proponérselo dejó muchos adeptos y seguidores posteriores. De manera similar, Nietzsche también se inscribe dentro de esta tradición. Tal fenómeno de la interioridad, que tiene tantas raíces religiosas y espirituales, una constante autolectura de la propia personalidad, el comportamiento y el intercambio con el mundo, en suma, dotar a la existencia de un alto sentido de trascendencia a través de cierto aislamiento, será enfatizado bastante por Mounier como característica esencial de la conciencia existencialista tanto atea como cristiana. El tema del despertar filosófico. Ocurre a menudo dentro de la filosofía una obsesiva objetividad que rezaga al sujeto que pudiera comprobarla. La existencia no halla su justo lugar. Los sistemas filosóficos que encontraron uno de sus puntos más altos en el trabajo de Hegel casi que se instituyen tiránicamente, sin margen para la singularidad y la espontaneidad. Dice el autor poéticamente que la clasificación expulsó el misterio. El profesor destronaba al héroe y al santo. A su vez señala que no puede haber un sistema de la existencia. Todos aquellos sistemas pedantes y pueriles, dice literalmente el autor, que no tienen en cuenta la más cruda existencia personal, sirven a un solo designio: vivir tranquilos. Todas las intenciones están dirigidas a extirpar la imprevisibilidad de la vida, sus amenazas, sus riesgos, en suma, su más pura angustia. La desconfianza hacia los sistemas de ideas va de la mano en los filósofos existenciales con la desconfianza hacia todos los aparatos que tratan de ahogar de la misma manera la espontaneidad y la inquietud de los existentes, iglesias, estados, partidos y ortodoxias diversas. Dice Mounier, casi podemos hablar de una cobardía vital que se pretende negar a través del velo de un conocimiento que de algún modo niega a la existencia más directa. Esta vida del existente, con su intensidad y sus responsabilidades, es lo que llama Kierkegaard la interioridad o la subjetividad, que no se encierra radicalmente en sí misma, sino que es capaz de enfrentarse al mundo entero. Hay un riesgo de que tanta interioridad pueda tornarse en locura, pero la ausencia de interioridad también es otra forma de locura, de tipo social, y tal densidad del sujeto es esencial para el éxito y la calidad del acto de conocimiento. Dentro de la gran cantidad de pensadores relacionados con el existencialismo, el autor despliega varias ideas de Martin Heidegger, como aquella que establece que el ser humano es acaso el único existente que tiene la capacidad de interrogarse. Heidegger conjugó un interés por desarrollar una filosofía del ser junto a su famosa teoría del Dasein sobre la existencia humana. Al parecer, Heidegger debió valerse del desarrollo de ciertas estructuras para la existencia que a menudo le significó diversos problemas aún no resueltos y superados, dice el autor. En el existencialismo, la objetivización representa la causa de la desgracia de todos los males del mundo. Esto significa que las personas en general asumen roles mecánicos de estrecha utilidad, esencialmente material, que los despersonaliza y les resta su vida de profundidad y autenticidad, sin margen a la capacidad de asombro. Vida sin misterio, señala el autor. De alguna manera se dibujan los interrogantes importantes sobre la existencia. El ser humano se desembaraza de las posibilidades de dudar, de provocaciones metafísicas. La dialéctica entre subjetividad y la objetividad solicita no abrazar radicalmente ninguno de los dos ámbitos, sino comprenderlos como ámbitos de incesante tensión. Por ejemplo, tornarnos en un rol estrictamente subjetivo le restaría consistencia a las búsquedas personales del ser, que puede proporcionar una sana objetividad, una que no ejerza una tiranía o un totalitarismo anulador. El existencialismo no puede convertirse en una simple y llana lógica del sentimiento. Esencialmente lo que pretende es negar a las categorías racionales el monopolio de la revelación de lo real. En sintonía con preceptos de Heidegger y de Sartre, estamos afectados por realidades que, sin ser propiamente inconscientes,
no llegan a atravesar el umbral del conocimiento. En este caso se revelan por sentimientos fundamentales cuya capacidad de revelación es superior a la capacidad explicativa del conocimiento que los desarrolla. La concepción dramática de la existencia humana. La vida espiritual del existente es una continua tempestad de antinomias, cuyos términos tan pronto se estrellan unos contra otros como se separan hasta la ruptura. El existente tiene que mantener los contrarios unidos en él, en un esfuerzo de tensión dolorosa jamás resuelta. Surge un esfuerzo necesario para mantener coherente una personalidad perpetuamente amenazada de escisión. En cierto momento del libro, las reflexiones de Mounier ganan más interés en la medida en que se ocupa de limpiar, por decirlo así, las ideas existencialistas tales como la angustia, como meros problemas de una condición aburguesada. En este orden de ideas, el pensador francés plantea: el sentimiento dominante de esta condición que se encuentra de un extremo a otro del grupo, desde Pascal a Sartre, pasando por Heidegger, es la angustia. Se la reconoce porque no es angustia de ningún objeto preciso, sino a percepción brutal y desnuda de nuestro ser en el mundo, de nuestro desamparo y de nuestra marcha hacia la muerte. Todo lo contrario de un sentimiento solitario, anémico y pequeño burgués, la angustia nace como reacción a la cotidianidad pequeño burguesa, en la que el ser se instala con confianza entre sus objetos tranquilizadores, en que sus propiedades, su buen sentido, su buen natural, le ocultan su desamparo. La angustia es un sentimiento de aire libre y un malestar cósmico más que una disonancia íntima. La finitud y la urgencia de la muerte. Evitar el olvido de la muerte es la sombría preocupación del existencialismo en la perspectiva de pensadores como Pascal, Jaspers e incluso un pensamiento mucho menos abrupto como el de Gabriel Marcel. Por ejemplo, en Heidegger, la finitud del ser humano es absoluta y esencial. No hay acabamiento, no hay totalidad de la vida. Cada vida marcha irremediablemente hacia la muerte. La muerte no es un accidente, no viene de afuera, tal como la opinión corriente quiere que sea. Ella es nuestra posibilidad suprema. Generalmente las cuestiones existenciales en paralelo a las religiosas se conciben como anticuadas, con ciertos rezagos que hay que tolerar, aunque no se crean funcionales, plantea el autor. Puede alegrar o entristecer esta evolución, pero nadie duda de que ha dejado un desequilibrio íntimo en el alma moderna. Las filosofías del absurdo y la desesperación tienen abierto un porvenir, mientras la conciencia occidental no encuentra más allá de esta crisis un nuevo impulso de vida y un nuevo equilibrio del hombre. El tema de la conversión personal. Kierkegaard acaba por decir formalmente que el demoníaco es el individuo que se encierra en sí mismo. Tal y como señala en su diario, lo más importante es salvar en la vida de un individuo lo más posible de categorías humanas de orden general. Con respecto a la idea de que se puede caer en un elevado egocentrismo, responde Mounier que si el encerramiento sobre sí es particularmente el mal, hay que salir del mal por la comunicación, por la voluntad de saber y la voluntad de revelarse. En las páginas siguientes de esta sección, el autor va a hacer énfasis en la idea de que la interioridad necesariamente debe ser dialéctica, que también debe saber comunicarse con lo externo para evitar el peligro de una asfixia de mí por mí mismo, que es el peligro propio de una vida espiritual demasiado atenta a sí misma. El tema del compromiso. En este capítulo, una de las ideas más interesantes del autor es la pugna entre el existencialismo y el marxismo, como advertíamos al principio. A grandes rasgos, el marxismo criticaría cierta preocupación exagerada en cuanto a la subjetividad que es tan cara al existencialismo. Pero como ya se ha razonado, el autor en sus reflexiones alerta sobre una subjetividad excesiva que impide asistir a las cuestiones de objetividad y que no es el fin último del existencialismo. Aquí reconoce que es imposible sustraerse a las condiciones históricas en la medida en que siempre están reflejando las ideas de la época. El existencialismo se trata más de una defensa de la subjetividad ante las propensiones de negar esta realidad del marxismo, al cual usualmente le competen más los asuntos objetivos. Bastantes veces hemos visto cómo esta falta de introspección y entrenamiento interior ha perjudicado a muchas personas distraídas con futilidades externas. Ya veremos que Mounier asociará el existencialismo como una filosofía de la noche, ocupada del flanco oscuro de la vida, que hoy en día más que nunca, valga notarlo,
parece que se quisiera extirpar socialmente a cambio de una impostada felicidad, casi siempre amparada en el consumo y en el miedo a la problematización y a la confrontación. En ese apartado, el autor finaliza haciendo una exhortación acerca de las posibilidades de crear una síntesis favorable entre el existencialismo y el marxismo, dado que esta corriente, similar a la filosofía medieval, armada de un agudo objetivismo, ha presentido muy bien la irreductible solidez del mundo de las cosas, lo que podríamos llamar su subjetividad propia, lo que la autonomía de ese mundo de las cosas afirma frente al imperialismo humano. Es decir, entre ambas posturas, la existencial y la marxista, pueden examinarse convergencias como esta que previene contra el mundo de las cosas y su capacidad de arrebatar un sentido favorable y autónomo de lo humano. El destino de los próximos años será, sin duda alguna, reconciliar a Marx y Kierkegaard, dice el autor. El tema del otro. Dice Muñiz que el existencialismo ha sido fundamental en lo que respecta a la importancia del problema del otro, le ha dado un lugar central, a diferencia de la filosofía clásica, a la cual son esenciales temas tales como el conocimiento, el mundo exterior, el yo, el alma y el cuerpo, la materia, el espíritu, Dios o la vida futura. Aunque se crea que durante el siglo XIX los pensamientos colectivistas y los sociólogos desempeñaron este rol de reconocimiento del otro, este interés radicó más en aspectos sociales y sus organizaciones y no tanto el desarrollo de una metafísica que examinará la naturaleza de la relación entre una existencia y otra existencia. La crítica existencialista atiende precisamente el peligro de una enajenación que amenaza a todo existente cuando considera sus relaciones con los hombres únicamente en el plano de la organización. La comunicación en el mundo contemporáneo se ve aún más afectada por el predominio de la técnica, es decir, el mundo objetivo y comprobable en cuanto a contenidos y voluntad espiritual, por llamarlo de alguna forma. Falta corazón. Pregunta lúcidamente el autor. El ideal del mundo técnico no es el de sustituir en todo donde le sea posible la incertidumbre del hombre por la precisión de la máquina. En este tramo del libro, el autor desarrollará una idea del otro en cuanto que desestabiliza mi condición en el momento en que aparece con su mirada, su juicio, sus valoraciones. Inclusive la propia libertad queda en entredicho y surge una suerte de malestar o torbellino arrebatador del cual depende también una especie de materialización externa. Aquí Mounier nos recuerda la famosa sentencia de Sartre consignada en la singular obra dramática A puerta cerrada: el infierno son los otros. Ante este panorama negativo, la propuesta de pensadores como Max Scheler, Martin Buber y Gabriel Marcel, pensadores cercanos a las creencias religiosas, es que la experiencia lleva a la comunicación y diálogo entre los sujetos, encuentro auténtico en el cual no trato al otro como naturaleza, sino como libertad, más aún colaboro a su libertad, como él colabora a la mía. Si el otro no es un límite del yo, sino la fuente del yo, el descubrimiento del nosotros es estrictamente simultáneo con la experiencia personal. El hombre que tenga conciencia de la vanidad del ser y de la vida, dice Heidegger, no tiene ningún deseo de inmiscuirse en el destino del otro, sino que respeta lo que es. En el último capítulo del libro, Mounier expresa que el tormento de la existencia exige un contrapunto del lenguaje, para los cuales la lógica, la gramática y el estilo clásico son insuficientes, idea la cual permite pensar el conocido influjo de las ideas y del estilo romántico en el pensamiento existencialista, en la medida en que alienta a cierta desmesura y fogosidad en la expresión que a menudo da cuenta de una condición desesperada. Finalmente, va concluyendo el autor que no se puede ocultar el carácter global de la reacción existencialista, cristiana o atea, indica un retorno de lo religioso y de lo espiritual en un mundo que ha intentado constituirse en lo puramente manifiesto. El existencialismo cristiano es una evidente defensa contra las secularizaciones de la fe. Finalmente, Mounier termina su libro con esta singular cita a manera de moraleja espiritual, si se quiere. El racionalismo occidental tiene todavía un mensaje viviente que mantener en el mundo. El existencialismo, si logra deshacerse de ese barroquismo de la indigencia espiritual, donde algunos parecen quererle llevar, si logra descubrir de nuevo, sin juegos de palabras, la plenitud de la existencia, puede renovar el rostro y el espíritu occidental frente a los continentes que avanzan hacia nosotros
con sus enormes riquezas y su desdén.